buscando en el primer libro de Samuel. Hace 8 días estamos dando continuidad a los héroes de la fe que aparecen en Hebreos 11:32, y mi esposa hace 8 días inició con el héroe de la fe llamado David. Pero es que de David podemos hablar muchísimo. Hace 8 días vimos, hasta en video y todo, cómo fue David de valiente que venció ¿a quién? Al gigante. Y fue el llamado hace 8 días a despertar los valientes. Así como David se levantó, estuvo despierto y enfrentó a ese gigante llamado Goliat, Dios nos está llamando ¿a qué? A que peleemos, a que salgamos a la batalla, a que guerreemos, porque Dios está con nosotros. Mira, hoy voy a hablar también de David. Y de David nos podríamos quedar hablando todo el año, pero hoy quiero hablarles del llamado de David y de la cueva en la que estuvo David, la cueva de Adulam. Vamos a leer primer libro de Samuel 22, queda en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 5. Primer libro de Samuel 22, versículo 1 al 5 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Versículo 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aref. David significa, encontré varios significados de David. El que más me gustó y el que considero que es el significado bíblico es el amado. ¿Por qué crees que Dios llama a David el hombre conforme al corazón de Dios? Si no era que era amado por Dios. Dios amaba a David. Y mira, en primer libro de Samuel 16, David fue ungido a la edad más o menos de 15, 17 años. Fue el profeta Samuel. Sabemos que Saúl, ya saben, desobediencia con Dios, se fue el espíritu de Saúl, y le dice Dios, Jehová, a Samuel: búscame el nuevo rey, y lo vas a encontrar en Belén. Y cuando fue Samuel a la casa de Isaí, le dijo: sácame tus hijos. Y comenzó a sacar el desfile de los diferentes hijos de Isaí, y Samuel comenzó a ver al primer hijo fuerte, fornido, valiente, ¿sí o no? Y decía Samuel: yo creo que es este. Y Dios le decía a Samuel: no mires lo externo, no mires su apariencia, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira lo profundo del corazón. Y cuando comenzaron a salir los 7 hijos de Isaí, no era ninguno. Y cuando inmediatamente Samuel, pensando: si no son estos, ¿quién es? Isaí, ¿tienes algún otro hijo? Y dice Isaí: ah, verdad, tengo al pastorcito allá cuidando las ovejas, tráigalo.
Y en el versículo 12 al 13 del primer libro de Samuel 16, relata que llegó David, mono, pequeñito, jovencito, cachitocoloradito y bonito, y le dice Dios, es este. Los hermanos y su padre no podían creerlo. Por eso dice la Biblia que de lo más vil y de lo más menospreciado escogió Dios. Porque David era menospreciado. Porque no llamaron a David desde el inicio, para que estuviera el profeta a escoger y poder cenar tranquilamente. No, lo dejaron allá escondido diciendo, él no es hijo mío, dejémoslo allá, el pastorcito pequeñito. Porque no creían en él, porque no veían, ni su padre, ni su madre, ni sus hermanos veían en él a alguien con futuro, ¿no? Pero cuando Samuel vio a David y Dios le confirmó, le dijo, ese es el próximo rey de Israel, cogió su cuerno de aceite y lo ungió y declaró sobre él la bendición. Próximo rey de Israel, David, el amado. Pero después de allí comenzó David a pasar ¿qué? Desiertos, persecuciones. Y no es tan lejos cuando comenzamos y aceptamos a Cristo en el corazón y decimos, pero si yo comencé a ir a la iglesia cristiana, si ya comencé a dejar todo pecado, ya comencé a practicar cosas buenas que le agradan a Dios, ¿por qué me echan del trabajo? ¿Por qué me comencé a enfermar? ¿Pero por qué me están menospreciando? ¿Pero por qué me están criticando? ¿Pero por qué me están persiguiendo? ¿Por qué? Porque hay un llamado especial de parte de Dios para tu vida. Dios te llamó con propósito. Y aunque Dios llama, procesa. No hay proceso sin llamado. Si Dios te llamó, prepárate para el proceso. David fue llamado por Dios y fue escogido por Dios. Inmediatamente comenzó la persecución, porque Saúl, mira lo que dice en el primer libro de Samuel, en el 17 mató a Goliat, Dios lo usó al ungido, lo mató con esa piedra y cayó Goliat. Y en el capítulo 18 Saúl tiene celo de David, porque comenzó el pueblo a gritar, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y comenzó la persecución. David, ese hombre, ese jovencito ungido, llamado por Dios, comenzó a ser perseguido. 1, menospreciado por su familia. 2, perseguido y odiado por los filisteos porque le había vencido al gigante. Y 3, perseguido por Saúl porque sentía que celos, porque la gente veía gracia sobre David. Mira, David, después de que fue ungido, mató a Goliat, alcanzó la fama, le cambió su vida en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Su vida cambió, porque era todo el mundo quería hablar con David. En la boca de los israelitas se hablaba de David, al que había vencido al gigante. Su fama comenzó a extenderse. Le entregaron una esposa a Mical. ¿Sí o no? Y mira, peligros de los filisteos, atentados contra su vida. La vida de David cambió por haber hecho algo bueno a favor del pueblo, pero comenzó a tener este proceso. Era el desespero. Mira que en el capítulo 19 habla de que Saúl procura matar a David, y no una vez, varias veces le tiró la lanza, y David esquivaba la lanza y huía de Saúl, su suegro. Y en el capítulo 21 habla de que David huye de Saúl. Cuando visitó al sacerdote Ahimelech,
y desesperado, huyendo, solo, le pide pan para comer. Y el sacerdote Ahimelech le da el pan del templo, el pan de la proposición. No tengo panes, no tengo panes. Y sin embargo, le da el pan santo y sagrado, que Jesús hizo mención de eso. Le da el pan sagrado y se lo da a David. Y le pide a David espada, a un sacerdote. David desesperado, y le dice a Ahimelech: espada, yo no tengo espada. ¡Ah! Yo aquí tengo la espada con la que usted venció al gigante. Y le dice David: esta es la buena. Y se acuerdan que la espada con la que venció al gigante era muy pesada. Y se cargó un pan en un brazo y la espada en el otro. Y siguió huyendo, desesperado, sin familia, solo, cuán menospreciado, perseguido de muerte, amenazado por los filisteos, por todo el mundo. Nadie le ayudaba a David. Y cuando entró a la cueva de Adulam, la cueva es una cavidad, una cueva es una cavidad en el subsuelo, causada generalmente por acción del agua, a veces también por acción, por mano del hombre, pero era una cavidad en el subsuelo. Y estas cuevas abundaban en Israel y eran usadas como vivienda, eran usadas como sepulcros o almacenes. Pero David encontró esta cueva en Adulam. Y Adulam es una villa antigua de Israel, ubicada a 24 kilómetros de Jerusalén, y estaba ubicada cerca de donde había matado a Goliat. Entró a esta cueva gigante, sola, oscura, con un pan y una espada, escondido, temeroso. Mira, Adulam significa refugio, reposo. Es como quien dice: el detente, para, respira, toma aire. ¿Cuántas veces en nuestra vida, de nuestra vida agitada, del día a día del trabajo, vas para aquí, para allá, de un lugar para otro, llegas a casa, comes, te acuestas, el estrés, pagas los servicios, pagas las obligaciones, luego otra deuda, te enfermas y luego vas donde los viejos y luego vas donde tu hermana, y en fin, y la vida tuya se vuelve un caos. La presión en el trabajo, la presión en la casa, la presión en la sociedad, tantas cosas que el hombre está viviendo, y llega a tal punto que necesita ¿qué? Un respiro, un refugio, un descanso. ¿O cuántas veces tú has dicho: uy, necesito vacaciones, es que necesito que llegue diciembre para poder ¿qué? Respirar, para poder relajarme, para poder descansar, para poder coger nuevas fuerzas? Pero el descanso, que las vacaciones que nos dan en diciembre, o cuando cumples el año del trabajo, esas vacaciones, porque te relajas, pero no estás pasando la tribulación y la aflicción que David estaba pasando. ¿O a quién de ustedes han venido, lo están persiguiendo y amenazan? ¿A quién de ustedes están amenazados para matar? ¿A quién? Pero David sí, y no tenía un solo enemigo Saúl, no, tenía todo un pueblo persiguiéndolo y buscándolo. Mira, a tal punto que en el capítulo 21, David entra dentro del pueblo filisteo y le toca hacerse el loco, porque pensando que no lo iban a reconocer, y lo reconocieron. Ese no es David, ese no fue el que mató al gigante. Y comenzó a rayar un muro y a botar babas para que pensara que estaba loco, fingiendo locura para que no lo mataran. Y el rey filisteo dice: ¿acaso yo quiero más locos en mi pueblo? Déjenlo quieto, qué pereza, más locos. Estaban Gad. Y por eso el capítulo 22 comienza: yéndose luego David de allí. ¿De dónde? De
porque huyó fingiendo locura. Y cuando fingió locura, antes de que pidiera los panes al sacerdote, luego fingió locura y luego se fue a la cueva de Adulam. ¿Cuál es tu cueva? ¿Qué te tiene atemorizado, atemorizada? ¿Qué? ¿Enfermedad? Toma aire, respira. Las deudas, toma aire, refúgiate. Es el momento para que tengas que el detente, respire, paz. En esta cueva de Adulam no es el destino y no es el lugar que Dios te prometió o que Dios quiere que estés allí, no. Pero Dios permite estos lugares y estos espacios para que nuevamente ¿qué? Te fortalezcas. Mira lo que dice. Yéndose luego David de allí, capítulo 22, versículo 1, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿O crees que la familia de David no estaba siendo perseguida también? ¿Por qué crees que pasó a ser David menospreciado por sus padres, menospreciado por sus hermanos, y ahorita en la cueva de Adulam, cuando él quiere estar solo con Dios, cuando él está solo, atemorizado, escondido en esa caverna, en esa cueva, en medio de la oscuridad, con pancito y con la espada, desesperado? Y Dios le da la bendición de que su familia llegara allí. David escribió en la cueva de Adulam 3 salmos. Los salmos son cánticos, son oraciones cantadas. Salmo 34, y lo compuso allí contando la historia cuando le pidió los panes al sacerdote Ahimelech. Salmo 57, vamos a leerlo. Mira el corazón de David, escondido en la cueva. Salmo 57. 1. Salmo 57. Ten misericordia de mí. Estando en la cueva, antes de que llegaran los viejos y los familiares, los hermanos. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Aquí vemos un David humillado, humilde, pidiéndole a Dios, diciéndole: ten misericordia de mí. Cuando tú estás en pruebas y cuando tú estás y entras en esa cueva, llámese angustia, llámese aflicción, llámese depresión, llámese ansiedad, llámese dolor, llámese enfermedad, cuando tú estás en la cueva solo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Humillarte y dile al Señor: ten misericordia de mí. David comenzó a clamar a Dios diciéndole: Señor, me humillo, estoy en medio de la oscuridad, en medio de la cueva de animales, de insectos, no sé, gusanos, no sé qué animales habrían allí, pero le dice desesperado: ten misericordia de mí. Humíllate delante de Dios. Tú sin Dios, yo sin Dios, no somos nada. Necesitamos humillarnos delante de Él. Dice la Biblia que al que se humilla, Dios lo levanta. Bota el orgullo, bota lo que crees tener de parte tuya. No, si tú tienes algún don y algún talento, no es tuyo, Dios te lo dio. Bota ese orgullo y esa soberbia, porque David era ungido, ya fue ungido, ya era declarado próximo rey, y ese rey próximo se encuentra solo, llorando, afligido, perseguido, pero lo más bonito, un corazón humillado, el cual no desprecia al Señor. Mira lo que dice, versículo 2: clamaré al Dios altísimo, al Dios que le
aflicción. ¿Te quejas? No te quejes más. Ora, humíllate. No te quejes más. La quejadera, la duda, no son de Dios. Comienza más bien a decir: ten misericordia de mí, Señor, y en esta mañana te clamo por. Pero dirige tu oración al Dios Altísimo. Antes de buscar ayuda en el hombre, antes de buscar ayuda a cualquier persona, a cualquier empresa, a cualquier entidad, búscale la ayuda, pídele ayuda a Dios, al Dios Altísimo. Mira lo que dice, versículo 3. Mira la fe. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Y entra en silencio, entra en meditación y entra en un proceso reflexivo. Es que mira, este Salmo 57 es un poema. Y en el título dice Mictán. Mictán es un himno, es un poema que le dedica a Dios y le sale del corazón. Humildad, oración, pero con fe de que Dios va a actuar y lo va a salvar. Mira lo que dice: Dios enviará su misericordia y su verdad. Mira la fe de David. En un lío, en un problema, no. Y David se humilla, ora, se llena de fe. Dice el 4, del 4 al 6: mi vida está entre leones, estoy acechado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre todos los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Selah. David no es indiferente a la situación que está pasando, es realista. Lo están buscando leones con espadas, con saetas, de su boca salen llamas de fuego, lo van a matar. Pero es un hombre lleno de fe y su corazón está confiado en Jehová. Confía en Jehová, búscalo a Él, no desmayes. Aunque te encuentres en adular, aunque te encuentres solo a oscuras, es el mejor momento y el momento propicio e ideal para que comiences a buscar a papá. David lo buscó y lo encontró. Y mira el 9. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Estás afligido? Cante alabanzas. ¿Estás triste y perseguido? Dale gloria a Dios. Pero no comiences a quejarte, a llorar, a ser así, pucheros, enojado. No, en medio de la tristeza, en medio del conflicto, comienza, si quieres, se vale llorar, llora, clama, gime, ora a Dios, cante alabanzas con fe. Pero levántate, no te quedes ahí solo. Y es tan bueno Dios que le envió ¿qué? Su familia. Le envió sus familiares. Mira, en medio de su aflicción, pensemos, ¿cómo se sentiría David al ver a su papá, a su mamá y a sus hermanos? Dios permitió que llegaran sus familiares, quienes lo perseguían, lo acechaban, lo criticaban, le dieron la espalda, pero ahorita lo estaban ¿qué? Apoyando. ¿Cómo se sentiría ese corazón? ¿Dónde estaban los amigos de David?
¿no? Lo que vale en estos momentos de aflicción es la familia. Busca tu familia, apoya a tus familiares. Yo sé que hay niños sufriendo en África, yo sé que hay niños sufriendo en la guerra, yo sé. Pero antes de dar esas ayudas, por allá bien lejos, comienza a ayudar a los tuyos. Porque usted ayudando a los niños de África y los niños de tu casa pasando necesidades. Y tu hermano y tu hermana de sangre de la iglesia también pasando problemas. Y nosotros pensando en África. Yo sé, ya Dios permitirá ayudarles. Pero primero ayudo a los de mi casa. Primero, y lo dice la Biblia, amén. Mayormente los de mi casa, los de la familia de la fe, dice la Biblia. Amén, amén. Ayuda a los de tu casa primero, luego los del África, luego los de Arabia. ¿Qué podemos hacer por ellos? Orar. Que Dios use otros hombres, que Dios use mujeres y que Dios les provea también. Pero yo quiero dar ejemplo, yo quiero testificar de Cristo. Primero, mi casa. Quiero ganar las almas de África. Primero mi casa. Mi familia es de Cristo y evangelice y ayúdeles y que vean un testimonio vivo, no de palabras solamente, sino con ¿qué? Con hechos. Pero es mi casa. Primero mi casa, mi familia, mis viejos, mi hermana, mis hijos, mi esposa, mi hogar. Primero mi casa. Pelea por tu casa primero. Esta familia apoyó a David después de que lo vieron en aprietos, solo, abandonado. Yo creo que el corazón de David comenzó a llenarse de gozo. En medio de la aflicción ya se sintió respaldado por Dios. Compuso también el Salmo 142. Leámoslo. Mira el corazón de David cómo estaba. 142, Salmo. Mira el título: petición de ayuda en medio de la prueba. Masquil. Un masquil es un cántico meditativo, un cántico de reflexión. Dice, masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Mira lo que dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. 5. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza. Dile al Señor en esta mañana, Señor, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Oh, por favor, Señor, escucha mi clamor, porque estoy como muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Tenía el corazón como muy afligido, temeroso, angustiado, oprimido, como llamamos el corazón arrugado. Y le dice David a Dios, saca mi alma de la cárcel. ¿Cómo tendría este corazón? ¿Cómo estaría esa angustia? Yo no sé tú si has vivido momentos de prueba de tal magnitud. Yo no sé si has pasado momentos de prueba de este calibre. Pero sea la situación
sea leve, moderada o severa, sea la situación que sea, el mejor camino que tenemos nosotros, los hijos de Dios, es humillarnos, orar, llenarnos de fe, ser realistas en lo que está pasando y alabar a Dios. No hay más camino. No hay. ¿Quieres salir de la angustia? Alaba a Dios. ¿Quieres salir de la ansiedad y depresión? Alaba a Dios. En momentos de prueba, alaba a Dios. En momentos de angustia, alaba a Dios. Pero hazlo. Hay hermanos que se quedan, no vienen a la iglesia porque es que me estoy enfermito, estoy pasando situación difícil, no quiero orar, no quiero alabar. No. En esos momentos de angustia es cuando más necesitas intensificar la oración y la alabanza. ¿Quieres salir de esa cueva? Alaba. ¿Quieres salir de esa prueba lo más pronto posible? Alaba. Pero hazlo. No te quejes más. Avanza. Porque mira lo que dice. David se sentía traicionado, impotente, cansado de estar huyendo de un lado para otro, con temor a la muerte, perseguido, con muchas preguntas. O cuando tienes pruebas, no te surgen preguntas. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, ¿para qué? Señor, ¿cuál es el propósito de esta prueba? David tenía preguntas, como cualquiera de nosotros. No tenía dirección, no sabía a dónde ir. A donde iba lo reconocían y lo querían matar. Y encontró una cueva, solo, sin dirección, y no sabía qué hacer. Pero yo sí te digo, él sin saber qué hacer, lo hizo. Se humilló, oró, se llenó de fe y alabó a Dios. Es el mejor camino, que cuando estemos en la cueva de la angustia y de la aflicción, alabemos. Jesús dijo: vengan a mí todos los trabajados. ¿Estás tú trabajado y cargado? Venga a mí, dice Jesús. ¿Estás cargado, trabajado, angustiado, con aflicciones, enfermo? Vengan a mí. Todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Busca de Dios, busca a Jesús, busca. Es el mejor refugio. En la cueva de la angustia, busquemos a Jesús. Es lo mejor que podemos hacer. Queremos salir de la cueva, búscalo. Mira lo que dice en 1 Samuel 22. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Llegó la familia, comenzó él. No estoy solo. Dios proveyó primeramente los de su casa. Pero mira lo que dice, versículo 2. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, llegaron allá donde él. ¿No te pasa que cuando no tienes plata en el bolsillo, es cuando en la calle más te piden plata? ¿No te ha pasado? Ayúdeme. O te llama alguien, ayúdeme. No tienes un peso, y es cuando más te llaman y te piden ayuda. Estás enfermo y luego te llaman y dicen: ora por mí, que estoy enfermito. Y tú, postrado en una cama, llevado en la cueva de un enfermo, y te llaman y llega otro afligido y dice: ora por mí. Estábamos en pandemia, en el COVID,
esposa con COVID. Y nos llamaban a la casa: pastores, oren por mí, ora por mi familia, que estamos enfermos y no nos queremos morir, estamos desesperados. Nos conectábamos por Zoom con esas familias, nosotros con fiebre, con tos. Señor, sánalo, sánalo, en el nombre de Jesús. Amén. Y se sanaban, y nosotros, ay, Dios, de fiebre. Gloria a Dios. Pero es la prueba, y es necesario que pasemos la prueba. Amén. Y a David llegaron, él bien afligido, apláudale, si es para David. Y él bien afligido, llegó su familia, gloria a Dios, pero le llegó una tanda de afligidos. ¿Por qué? Él viene endeudado, le debía la vida a todo el mundo, y le llegan a él endeudados. Él con ese duelo, con esa tristeza, y llegan a él los enlutados. Mira, muere el ser querido, murió la suegra, mi esposa triste, llorando, lo normal, se vale llorar. Amén. Pero la llaman para que vaya a una sala de velación, porque se murió un familiar de un hermano de la iglesia. Y ella llevada, con el dolor en su alma, se falleció su mamá o su papá, y la llaman para que vaya a la capilla X a que ore. En el momento de angustia es cuando llegan las personas y te piden ayuda. Y le dijo el Señor: consolados para consolar. Le dijo el Señor: no, ya lloraste, pero levántese. Al servicio de una afligida. Y le llegaron ¿qué? Afligidos, endeudados, y llegan ¿qué? Endeudados. Mira, la palabra afligidos del hebreo matzok, estos afligidos aparecen en otras versiones como oprimidos y angustiados. Y luego dice afligidos, y todo el que estaba endeudado, del hebreo nashá, que significa apremiados por un préstamo, haber prestado a interés, y le prestaron con usura, gente llevada, gente con un interés altísimo, que les tocaba irse a esconder, o si no lo mataban. Le llegaron angustiados, oprimidos y endeudados, que los querían matar. Y fuera de eso, dice: y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, del hebreo mar, que significa amargura, furiosos, crueles, coléricos, desalentados. Mira, cuando abrimos la iglesia, el Señor nos dio una palabra y nos dijo que esta iglesia iba a ser reparadora de portillos. Cristianos heridos por los pastores de otras iglesias, cristianos que no quieren saber nada más del evangelio porque los tumbaron y abusaron de ellos en otras iglesias, cristianos que abusaron de ellos en todos los aspectos, a nivel laboral, económico, espiritual, todo. Y Dios nos dijo: ustedes van a ser reparadores de portillos. Las ovejas que vienen a esta casa necesitan ser reparadas. Cristianos que dicen: yo era cristiano hace tiempo, pero llegué a la iglesia nuevamente. Gloria a Dios. Porque Dios tiene un propósito contigo, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Mira,
David. Se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Qué hacemos con 400 afligidos, endeudados y desalentados? Y es la labor. David como pastorcito de ovejas. Y ejecutó una labor pastoral. Porque con la espada con la que había vencido Goliat, los capacitó y los entrenó a todos ellos y los convirtió en los valientes de David. Levantó un ejército. Y dice la Biblia que él fue el capitán, él fue el líder de ellos, porque los entrenó, los capacitó, y la aflicción de ellos, la deuda de ellos y el desaliento de ellos se fue. En el nombre de Jehová se fue. Y ellos se convirtieron en 400 guerreros valientes, en 400 fieles a David. Fieles. Daban la vida por David. Porque David, en medio de su soledad, en medio de su escasez, en medio de su desaliento y en medio de su aflicción, le tendió la mano a 400 afligidos, endeudados y desalentados, y les devolvió la esperanza, y fue el capitán de ellos. Tú eres un ungido y una ungida de Dios. Tú eres el capitán y el jefe de tu casa, porque el cristiano eres tú. Por lo tanto, sal de la cueva de Adulán y comienza ¿qué? A entrenarlos en la oración, a entrenarlos en el ayuno, a entrenarlos en la lectura de la palabra, porque la unción de Dios está sobre ti. Amén. Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Cómo es posible que el cristiano, en medio de la prueba y en medio de la dificultad, se ponga ¿qué? A quejar? En medio de la familia que no es cristiana, ¿qué dirán? Si es el cristiano, si es la cristiana, la mujer que ora, que ayuna, que lee la Biblia y está así como está, quejándose, ¿qué esperanzas tendremos nosotros? Pero tú eres el David, la amada y el amado de Dios, el ungido de Dios. Levántate en victoria, porque Dios está permitiendo el proceso, el tiempo de pare, de respirar, para que lo busques, y Dios va a permitir en medio de esa prueba, en medio de la oscuridad de la cueva, para que tus familiares, tus hijos, tus viejos lleguen a los pies de Cristo. ¿Cómo salir de la cueva? Ya lo vimos, Salmo 57 dice la adoración y la intercesión. Ahí en la cueva ora, en medio de la oscuridad intercede, clama, alaba. Dependencia de Dios. Y leamos lo que dice. Primera de Samuel 22, versículo 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que se sepa lo que Dios hará de mí. ¿Dependía o no dependía de Dios? Depende de Dios. Pídele dirección. ¿Qué hizo David? Se fue a Moab, se llevó los dos viejos, papá y mamá, y les dice: rey, cuídame los viejos hasta que Dios cumpla su propósito en mi vida, hasta que yo sepa la respuesta de Dios. No es en tus fuerzas, no es con espada
más bien con el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice, les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque yo les enviaré al Consolador, al Paracletos, y Él, al Defensor, y Él os enseñará todas las cosas. Busca la dirección del Espíritu Santo. Depende de Él. Adoración, dependencia de Dios. Tercero, en el versículo 5. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, la cueva. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aré. La obediencia. Vino palabra de Jehová y nos dijo, pongan el nombre Emanuel. Hay que hacerlo. Emanuel. Para que todo el mundo sepa que yo estoy con ustedes. Emanuel. Todo detalle que Dios te diga, hazlo en obediencia. Por muy pequeñito que sea, hazlo. Le dijo el profeta a David, al amado, sal de esta cueva y vete a Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza. También significa agradecimiento. Cambia el lamento, quiso decirle el profeta. Cambia tu aflicción, cambia la queja, cambia el lamento por alabanza. Sal de la aflicción y avanza hacia lo nuevo de Dios. Avanza hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. La cueva en la que estás es temporal. No es para siempre la prueba. Dios te quiere llevar al reino, al trono, a la promesa. Porque si Dios te ungió, te escogió, te llamó con propósito, es necesario que todos pasemos y entremos a la cueva. Pero no es para siempre. Sal de la cueva adorando a Dios, declarando que Dios está contigo y de que viene lo nuevo de Dios y de que Él va a cumplir su promesa. Ponte en pie. Gracias por acompañarnos durante este servicio. Esperamos que Dios haya ministrado tu vida a través de la palabra. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como Iglesia Fuego de Dios para las Naciones. Hasta pronto. Bendiciones.